Vamos a hablar de ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento, es una serie de movimientos. Mejor vayamos por partes. Antes de definir el término ecofeminismo, vemos necesario aclarar otros dos términos sobre los que se basa: el feminismo y el ecologismo. Desde tiempos antiguos a la mujer se la ha relacionado con la naturaleza. Ambas se consideraban inferiores al hombre y la cultura. Por esta visión de la mujer como ser inferior al hombre, es que nace el feminismo, como movimiento de liberación de la mujer, y estos, históricamente, han ido adquiriendo diversas corrientes e influencias. El feminismo defiende un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer y del varón a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. El ecologismo es un movimiento político, social y global que defiende la protección de la naturaleza, unido con un compromiso para mantener la salud de las personas en equilibrio con los ecosistemas naturales. Con el desarrollo del sistema capitalista a escala mundial, los gobiernos de todos los países del mundo inician campañas por el cuidado de la naturaleza, por los efectos cada vez más dañinos de la contaminación, de las necesidades impuestas por el sistema económico occidental. Aunque la protección del medio ambiente empezó desde inicios de la humanidad como movimiento organizado, el ecologismo empezó con mayor fuerza en los años 70. El Sistema Universal de Derechos Humanos en estos años realiza su primera declaración sobre el tema e inicia el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Una vez resueltas las posibles dudas, continuamos con la definición de ecofeminismo. Al no encontrar ningún logo o marca que represente este movimiento, hemos decidido crearlo nosotros, que como se puede apreciar resulta de la unión del símbolo femenino con una hoja. Uno de los aspectos más interesantes del pensamiento ecofeminista es precisamente esta perspectiva de lo humano, que supera el antropocentrismo e inserta al individuo en un contexto relacional, de interacción con otros individuos y con entornos naturales. Esta perspectiva inaugura una nueva noción de existencia humana arraigada en lo orgánico, absolutamente vinculada a lo vivo. Se trata de situarse a la altura de la naturaleza. La invisibilidad de una sociedad patriarcal y del sistema económico capitalista ha generado que las visiones de feminismo y de los movimientos ecologistas se encuentren puntos en común, formando el nuevo movimiento social, el ecofeminismo. Puntos fundamentales del movimiento ecofeminista. Crisis de la modernidad, crítica al hombre patriarcal como causa de la crisis, llamamiento a las mujeres como agentes del cambio. Definición de ecofeminismo por figuras influyentes. El ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres, pero ofrece a la vez un desafío para ambos. Del movimiento verde toma su preocupación por el impacto de las actividades humanas en el mundo inanimado, y del feminismo toma la visión del género de la humanidad en el sentido que subordina, explota y oprime a las mujeres. Fragmento de la introducción de Feminismo y Ecología, por Mary Mellor, 1997. Las aportaciones de dos pensamientos críticos, feminismo y ecología, nos ofrecen la oportunidad de enfrentarnos no solo a la dominación de las mujeres en la sociedad patriarcal, sino también a una ideología y una estructura de dominación de la naturaleza ligada al paradigma patriarcal. Vivimos lo que Ulrich Beck llamó la sociedad del riesgo. Cuanta más información poseemos sobre los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y hasta el sol que tomamos, mayor inseguridad sentimos. Contaminación, pesticidas, agujero de ozono, conservantes, la lista es muy larga. Solo la ignorancia o la adaptación de una actitud tecnoentusiasta ciega puede hoy en día hacer que miremos hacia otro lado cuando los signos de peligro son tan claros. Y sin embargo, hay una voluntad inconsciente, generalizada de mirar hacia otro lado. Voluntad cultivada cuidadosamente por el inmenso montaje escenográfico de la sociedad de consumo. Discurso personal de Alicia Puleo. El ecofeminismo trata de la conexión y la integración de la teoría y la práctica. Reafirma el valor y la integridad particular de cada individuo. Somos un movimiento que se identifica con las mujeres y creemos que estamos llamadas a cumplir una tarea especial en estos tiempos amenazados. Pensamos que la devastación de la tierra y de los seres que la pueblan, por obra de las huestes empresariales y las militares que amenazan con la aniquilación nuclear, son preocupaciones feministas. Manifestaciones de la misma mentalidad masculinista que pretendía negarnos el derecho a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad, y que se apoya en múltiples sistemas de dominación y de poder estatal para imponerse. Ines Trakin, de la introducción de ecofeminismo, discurso por María Mies y Vandana Shiva, en el que participa, 1993. El ecofeminismo se desarrolló a partir de diversos movimientos sociales a partir de los años 70. Se considera como la primera mujer que utiliza el término ecofeminismo a Françoise Dubon, que lo usa en su libro El feminismo o la muerte para referirse a la intersección entre estos dos movimientos y el pacifismo. Aunque no existe una evidencia clara de que fuera la primera mujer que lo utilizó, y a pesar de que su libro tardó varios años en ofrecer una versión traducida con el mismo término, sí que fue una gran influencia para los trabajos y movimientos posteriores.
Desde entonces, el ecofeminismo ha seguido distintas tendencias, añadiendo todas ellas las perspectivas de género a la gesta por un medio ambiente sano. El término se popularizó en países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Australia, Finlandia o Venezuela debido a diversas protestas y actividades contra la destrucción del medio ambiente, producidas como respuesta ante varios desastres ecológicos, como el de 3 Mile Island, que impulsó la primera conferencia ecofeminista, Mujeres y Vida en la Tierra, conferencia sobre el ecofeminismo en los 80, celebrada en Amherst, Estados Unidos, en 1980, en la cual se examinaron las conexiones entre el feminismo, la militarización, el arte de sanar y la ecología. En 1973, en el norte de la India, las mujeres del movimiento Chipko lograron proteger los bosques comunales abrazándose a los árboles, en un acto de protesta pacífica que impedía su tala. Estas mujeres demostraron el valor del medio ambiente y lo defendieron en nombre del principio femenino de la naturaleza. En 1977, Wangari Maathai creó el movimiento del Cinturón Verde de Kenia, un programa rural de plantación de árboles para prevenir la desertificación alrededor de los pueblos, logrando plantar más de 50 millones de árboles. Al mismo tiempo que frenaba la desertificación, tenían contenido social dando trabajo a mujeres pobres. En 1978, en Nueva York, la activista ambientalista Lois Gibbs lideró las protestas tras descubrir que su barrio Love Canal había sido construido sobre un vertedero tóxico. Muchos niños habían enfermado por esta causa que también producía problemas reproductivos en las mujeres. El movimiento fue un éxito y logró que el gobierno federal llevara adelante la evacuación y relajamiento de cerca de 800 familias. En los años 80 y 90, el ecofeminismo explora nuevas intersecciones entre feminismo y otros movimientos de liberación y justicia social. Examina la relación entre género, raza, clase, naturaleza, especies y colonialismo. Se inspira en las políticas de los partidos verdes, los movimientos pacifistas y de acción directa. En 1988 surge una importante obra, Staying Alive, de Vandana Shiva, que critica el mal desarrollo que Occidente impone al resto del mundo. En 1990, Carol Adams publicó La política sexual de la carne, explorando la relación entre la opresión de las mujeres en nuestra sociedad y la explotación animal. En él plantea un ecofeminismo vegetariano. Algunos desastres ecológicos en los que ha tenido más presencia la mujer han sido el desastre de 3 Mile Island, el desastre de Seveso o el desastre de Bhopal. El accidente de la central nuclear de 3 Mile Island se produjo el 28 de marzo de 1979, un año después de la puesta en funcionamiento de la unidad TMI-2. El accidente tuvo lugar en el segundo reactor de la central, un reactor de agua a presión. La central de 3 Mile Island se encuentra a unos 16 kilómetros de Harrisburg, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Debido a varios errores relacionados con el circuito de refrigeración, el agua contaminada salió inundando el edificio de contención que rodea el reactor. De este modo se liberaron gases reactivos a la atmósfera, concretamente xenón y kriptón. Además salieron grandes cantidades de agua, con un nivel bajo de contaminación radiactiva, que fueron a parar al río. 30.000 personas que vivían en los alrededores de la central nuclear, distribuidas en un radio de 8 kilómetros, se vieron expuestas a cierto nivel de radiactividad, aunque los efectos de la radiación fueron muy pequeños. Este accidente, además de la primera conferencia ecofeminista, motivó la futura mejora de la seguridad de las centrales nucleares, definiéndose medidas correctoras que se han ido incluyendo en todos los países con instalaciones nucleares, además del desarrollo de programas de formación y entrenamiento del personal de la instalación. El 10 de julio de 1976 ocurrió el desastre químico en la ciudad de Seveso, cerca de Milán. Un fallo humano produjo la explosión de una caldera en la fábrica de productos químicos Icmesa, Industrie Chimiche Meda Società Arizionaria, que por entonces producía cosmética. La nube tóxica que se formó como consecuencia se depositó sobre la ciudad y sus localidades colindantes. Esta contenía 2 kilogramos de dioxina altamente tóxica, convirtiendo a la región de Seveso en inhabitable durante años. 75.000 animales envenenados tuvieron que ser sacrificados y la vegetación empezó a morir. Por miedo a nacimientos anormales, más de 400 mujeres fueron sometidas a abortos. Varias deformidades fueron registradas en bebés nacidos meses después de la explosión, pero el número total de víctimas jamás se conocerá porque muchos huyeron del pueblo por el peligro de la contaminación. El gobierno italiano declaró la zona A, fábricas y sus alrededores, que permanecerían cerradas para siempre. Pruebas recientes tomadas de la tierra de Seveso han revelado que los niveles de veneno son 10 veces mayores de lo que se creía. Actualmente aún se mantiene el furioso debate sobre lo que se debe hacer para descontaminar totalmente el área.
El desastre de Bhopal en el estado de Madhya Pradesh, India, ocurrió el 3 de diciembre de 1984. Se originó al producirse una fuga de isocianato de metilo en la fábrica de pesticidas. La planta se construyó en 1968 en una zona densamente poblada, sin que hubiese legislación local o nacional que limitase geográficamente el establecimiento de industrias peligrosas. La fuga de gases tóxicos comenzó en la noche del 2 de diciembre de 1984, pero la empresa no hizo nada para alertar a las comunidades vecinas. En pocas horas la fuga alcanzó niveles extraordinarios de toxicidad en la atmósfera, creando una inmensa nube tóxica. Al no disponer de información los residentes sobre cómo actuar en caso de emergencia, corrieron en la misma dirección que la nube tóxica, aumentando su exposición al gas. Una investigación llevada a cabo por la Amnistía Internacional en 2004 estimó que estaría entre 7.000 a 10.000 muertos en los 3 días posteriores al accidente y que más de 570.000 personas se expusieron a niveles nocivos de gases tóxicos. Esto ha provocado a lo largo de los años numerosas enfermedades crónicas y a día de hoy muchas víctimas siguen sufriendo problemas graves de salud. 30 años después del desastre todavía no se ha limpiado el emplazamiento de la fábrica, no se han investigado debidamente el escape y su impacto y más de 100.000 personas siguen sufriendo problemas de salud sin recibir la atención médica que necesitan. El estigma social de estar afectado por el gas ha tenido graves repercusiones sobre todo para las mujeres. Muchas estaban demasiado enfermas para trabajar y eran percibidas como una carga. Para las que no estaban casadas, la etiqueta de afectadas por el gas imposibilitó el matrimonio. Aunque las autoridades trataron de proporcionar servicios médicos, apoyo para nuevas empresas, formación profesional y nuevas viviendas, estos planes no han representado una auténtica rehabilitación. Las mujeres han sido las más seriamente afectadas, pero también las más persistentes en su reclamo de justicia. El 7 de junio de 2010 se condenó a la empresa por causar muerte por negligencia. La empresa fue condenada al pago de una multa de 500.000 rupias, unos $11.000 americanos, y a los individuos a penas de cárcel de un máximo de 2 años y a multas de 100.000 rupias, unos $2.200. El 21 de noviembre de 2014 y tras una huelga de hambre llevada a cabo por 5 mujeres supervivientes de la tragedia de Bhopal, el gobierno indio prometió revisar las cifras de muertos y heridos por los cuales las víctimas solicitan compensación. Existen 3 tipos de ecofeminismo. El primero de ellos, el ecofeminismo radical, hacia finales de los 70 y ya plenamente en los 80, recuperan la antigua identificación patriarcal de la mujer y la naturaleza para darle un nuevo significado. Afirman estas feministas radicales que la cultura masculina obsesionada por el poder nos ha conducido a guerras suicidas y al envenenamiento de la tierra, el agua y el aire. La mujer, más próxima a la naturaleza, es la esperanza de la conservación de la vida. La ética del cuidado femenina, de la protección de los seres vivos, se opone así a la esencia agresiva de la masculinidad. Es claramente un feminismo de la diferencia, que afirma que hombres y mujeres expresan esencias opuestas. Las mujeres se caracterizan por un erotismo no agresivo e igualitario y por actitudes maternales que las predisponían al pacifismo y a la preservación de la naturaleza. En cambio, los varones se verían naturalmente abocados a empresas competitivas y destructivas. Un importante resultado de su actividad en los grupos de autoayuda se refleja en una obra muy conocida entre nosotras. Es el Manual de Ginecología Alternativa del colectivo de mujeres de Boston, Nuestros cuerpos, nuestras vidas. El segundo tipo de ecofeminismo que encontramos es el espiritualista, vinculado a las tendencias místicas del primer ecofeminismo, pero alejándose de la demonización del varón. Vandana Shiva afirma que lo que recibe el nombre de desarrollo es un proceso de mal desarrollo, fuente de violencia contra la mujer y la naturaleza en todo el mundo. Por sus libros hemos podido saber lo que los medios de comunicación silencian. Existen movimientos de resistencia al mal desarrollo. Uno de ellos es el de las mujeres chicos,
del que Vandana Shiva se hace portavoz. Basándose en los principios de la no violencia creativa de Gandhi, las mujeres rurales Chicko, en nombre del principio femenino de la naturaleza, de la cosmología de la India, consiguieron detener la deforestación total del Himalaya, turnándose en la vigilancia de la zona y atándose a los árboles cuando iban a talarlos, enfrentándose así a sus maridos dispuestos a vender los bosques comunales. Las mujeres Chicko adquirieron conciencia de grupo y posteriormente continuaron luchando contra la violencia doméstica y por la participación política. El tercer tipo de ecofeminismo que encontramos es el constructivista. No comparte el esencialismo de los anteriores, ni se nutren de las fuentes religiosas de los espiritualistas, aunque compartan, según los casos, algunas de sus posiciones, como el antirracismo, el antiantropocentrismo y el antielitismo. Para Vina Agarwal, el lazo que ciertas mujeres sienten con la naturaleza tiene su origen en sus responsabilidades de género en la economía familiar. Piensan y dan prioridad comunitaria por la realidad material en la que se hallan. Su interacción con el medio ambiente, cuidado del huerto, recogida de leña, favorece su conciencia ecológica. Haciendo un rápido recorrido por el mundo ecofeminista, cabe destacar la figura de las siguientes mujeres. En el continente asiático, la figura más reivindicativa es sin duda la de Vandana Shiva, filósofa y escritora india, quien aparte de lo mencionado anteriormente, es también Premio Nobel Alternativo en 1993, fundadora del movimiento social Navdaya, que apoya a los agricultores locales a rescatar y conservar los cultivos que están siendo empujados hacia la extinción. Actualmente se dedica a la preservación de la biodiversidad en materia de agricultura. Es reconocida mundialmente por su empeño dentro de las corrientes ecofeministas. En el continente africano cabe destacar la figura de Wangari Maathai. Fue una activista política y ecologista keniana de la etnia Kikuyu y la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004 por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. En 1977 fundó el movimiento Cinturón Verde, por el que obtuvo en 1986 el Premio al Sustento Bien Ganado. Fue elegida miembro del Parlamento de Kenia, donde ejerció como ayudante del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales entre enero de 2003 y noviembre de 2005. Falleció en 2011 de cáncer de ovario. En el continente americano hemos buscado referentes en América del Norte y América del Sur. En Norteamérica destacamos a Janet Biel. Es una anarquista estadounidense y una de las autoras más destacadas de la ecología social. En 1986 comienza su colaboración en el Instituto para la Ecología Social, donde se volvió colega de Murray Bookchin, trabajando intensamente junto a él las siguientes 2 décadas en ampliar la formulación, definición y explicación de las ideas por las que son mundialmente reconocidos. De 1987 al 2000 publicaron en coautoría Green Perspective, luego denominada Left Green Perspective. Escribió y editó numerosos libros y artículos que interpretan y abogan por las ideas del municipalismo libertario, la ecología social y el ecofeminismo, y que, hasta la fecha, tienen una enorme influencia sobre el movimiento libertario. Por otro lado, en América del Sur mencionamos a Ivonne Guevara, una de las mujeres que vivió en sus propias carnes la censura de la Iglesia. En 1994, al escribir temas relativos a la mujer, el aborto, teología y otros, fue censurada por el Vaticano. Valora la teología de la liberación, propone una epistemología ecofeminista que desde la experiencia vivida trata de abrir las percepciones a los aspectos que siempre quedaron fuera de lo patriarcal y de la ciencia oficialmente aceptada. En Europa destacamos a Alicia Puleo, que a pesar de haber nacido en Buenos Aires, está radicada en España y que ha destacado por el desarrollo del pensamiento ecofeminista. Piensa que vivimos en una época de crecimiento insostenible, que hace inevitable la vinculación del feminismo y de la ecología. Sostiene que el enriquecimiento mutuo de ambas perspectivas favorecerá a una cultura de igualdad y sostenibilidad. Por último, en el continente oceánico encontramos a Val Plumwood,
Fue una intelectual ecofeminista australiana y activista en los movimientos para preservar la biodiversidad y la deforestación en la década de los años 60 y 70. Ayudó a establecer la Red Transeuropea, la disciplina conocida como Humanidades Ecológicas. Entre las obras que ha escrito Plumwood tenemos Feminismo y el dominio de la naturaleza y su medio ambiente en 1993 y su más destacada obra, que fue Cultura ambiental, crisis ecológica de la razón, en el 2002. Queremos también destacar en el ámbito nacional que existen personajes como Yayo Herrero, que es una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo. Su investigación se centra en la crisis ecológica actual, derivada del modelo de desarrollo y producción capitalista. En este sentido, sostiene que el propio capitalismo no puede existir sin que exista crecimiento económico, pero que en un mundo físico que tiene límites, un crecimiento indefinido es imposible. Además, sostiene que en este modelo económico se priman trabajos superfluos, mientras que los trabajos que hacen posible el mantenimiento de la vida humana, como la producción agrícola o el trabajo reproductivo, están completamente precarizados o directamente excluidos de toda remuneración. De esta manera, propone una transición hacia un modelo económico diferente, que tenga en cuenta la inclusión social de todas las personas y sea compatible con la capacidad de regeneración de la naturaleza. Existe también un partido político español ecologista creado en 2011. Su nombre es Equo y desde mayo de 2013 forma parte del Partido Verde Europeo. Además, posiciona a la mujer y al hombre como semejantes. Así, por consecuente, hay dos presidentes, uno hombre y una mujer, y con el resto de cargos pasa exactamente igual. Movimientos más actuales. El pasado 21 de enero de 2017 tuvo lugar una manifestación en forma de marcha pacífica en respuesta a los comentarios sobre mujeres, minorías y el medio ambiente que hizo Donald Trump durante su campaña. Bajo el hashtag y lema Why I March, ¿por qué me manifiesto en español? La primera ciudad en salir a la calle fue Washington y después se unieron más de 600 ciudades de todo el globo. A la marcha se unieron más de 200.000 personas. Era un acto totalmente abierto, que invitaba a la unión sin distinción de género, raza o edad, siendo muchos famosos la voz de su ciudad. Un gorro de gato fue parte de su emblema como crítica a la referencia despectiva que hace Donald Trump hacia las mujeres, ya que pussy es gato y vagina en tono peyorativo. La palabra recuerda directamente a un audio de 2005 filtrado durante la campaña electoral en el cual el actual presidente de los Estados Unidos de América, conocido por su retórica polémica y divisiva, aseguraba que, cuando eres una estrella, refiriéndose a los hombres, las mujeres te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras, puedes agarrarlas por la vagina. Ante estas necesidades, la marcha envía un mensaje audaz a nuestro nuevo gobierno en su primer día en el cargo, y al mundo que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Estamos juntos reconociendo que defender a los más marginados entre nosotros es defendernos a todos nosotros. Algunas declaraciones de unos manifestantes. Nos manifestamos por la protección de nuestros derechos fundamentales y por la salvaguarda de las libertades que han quedado amenazadas por recientes acontecimientos políticos.